¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre los tipos de variables y las reglas para definir una variable en lenguaje ensamblador. Para familiarizarnos con las reglas básicas de programación en lenguaje ensamblador, vamos a basarnos en el emulador EMU8086, que emula una computadora basada precisamente en este microprocesador, en el 8086. Bien, aquí se muestra una estructura de un programa en lenguaje ensamblador donde se definen dos segmentos. Tenemos un segmento de datos y tenemos un segmento de código. El modelo del programa, por ejemplo, define la cantidad de segmentos que se van a utilizar. Después veremos un poquito más los tipos de modelos de programa. La sintaxis .data o .data es una directiva que define el inicio del segmento de datos. Una directiva es una palabra insertada en el código y que nos permite determinar el uso de los datos que se escriben a continuación. Por ejemplo, la directiva code.code define el inicio del segmento de código en el que se escriben las instrucciones en lenguaje ensamblador. Entonces, estos dos segmentos están asociados a alguna dirección de memoria en la unidad de memoria. Por ejemplo, el segmento de datos puede ser que inicie aquí, el segmento de código puede ser que inicie aquí, como ya habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces las variables que queremos utilizar las tenemos que definir justo después de que inicia el segmento de datos, después de esta directiva, mientras que las instrucciones que queremos en lenguaje ensamblador las tenemos que escribir después de que inicia el segmento de código, después de esta directiva, y entre estas dos expresiones, donde estas expresiones pues definen el inicio del programa y el final del programa. Finalmente, esta expresión end nos indica dónde finaliza el programa. Nosotros podríamos tener diferentes procedimientos definidos. Aquí nada más hay un procedimiento. En esta sección de código. Y al finalizar todos los procedimientos, podemos poner el código end para indicar que estamos finalizando ya la totalidad del programa. En los programas de lenguaje ensamblador, al igual que muchos otros lenguajes, por ejemplo el lenguaje de programación C, es necesario definir las variables que se van a utilizar en un programa. Las variables se definen, por ejemplo, como ya comentaba, en el segmento de datos, y cada variable va a ocupar un espacio en memoria. La definición de variables va a tener la siguiente estructura. En primer lugar tenemos el nombre de la variable. Después tenemos el tipo de variable o la directiva que define el tamaño de la variable. Y después tenemos el valor de la variable. Entonces hay ciertas reglas que tenemos que seguir a la hora de definir una variable. Por ejemplo, en el nombre de la variable solamente podemos utilizar letras del alfabeto inglés. Es decir, no podemos usar la ñ, por ejemplo. El nombre de las variables no deben de empezar con números. Y aquí en lenguaje ensamblador también hay que recordar que no se distinguen las expresiones mayúsculas de las expresiones de minúsculas. Entonces da igual si nosotros escribimos el nombre de una variable en mayúsculas, como esta, o la escribimos así, o la escribimos así. En cualquier caso, las tres variables significan lo mismo o son la misma variable. El nombre de las variables en realidad es una etiqueta que está asociada a una dirección de memoria. En esta dirección se reserva un espacio o el espacio suficiente de acuerdo a la directiva indicada en la variable, de tal forma que se pueda almacenar aquí una variable del tamaño especificado. Las variables, hay que recordar, tienen la característica que pueden cambiar su valor a lo largo del desarrollo del programa. Conforme se va ejecutando el programa, entonces el valor contenido en las direcciones de memoria, en el segmento de datos, puede ir cambiando conforme lo requiera el programa. Al definir una variable, nosotros escribimos una directiva en esta parte
que nos va a definir el tamaño de la variable o el espacio que se va a reservar para almacenar una variable. Podemos tener diferentes directivas, por ejemplo, una directiva db que reserva un espacio para una variable de 8 bits. Es decir, si nosotros tenemos este mapa de memoria, una variable tipo db, como esta, estaría reservando 8 bits o un byte. Si cada uno de estos renglones representa un byte, entonces estaríamos reservando una de estas filas. Si nosotros utilizamos una directiva dw, nosotros estaremos reservando una variable, un espacio para una variable de 16 bits o dos filas consecutivas de 8 bits. Entonces estaríamos reservando, por ejemplo, dos filas para una variable tipo dw. Cuando nosotros tenemos una directiva de d, nosotros estamos reservando espacio para una variable de 32 bits o 4 filas de 8 bits consecutivas. Cuando definimos una directiva dq, cuando usamos una directiva dq, reservamos un espacio para una variable de 64 bits u 8 filas de 8 bits cada una. Cuando utilizamos una directiva dt, reservamos un espacio para una variable de 80 bits o 10 filas consecutivas de 8 bits. El valor de las variables que se pone en esta posición puede ser cualquier dato que no exceda el tamaño de la variable definida. Por ejemplo, una variable definida como db reserva 8 bits. Hay que recordar que con 8 bits podemos representar un valor decimal sin signo que va desde 0 hasta 255. O si nosotros utilizamos un valor con signo, un número decimal con signo, entonces podemos representar un número en decimal desde menos 128 hasta el 127. Si nosotros definimos una variable db y nos excedemos de estos valores, pues nos va a marcar un error el programa a la hora de correrlo. De la misma forma, si nosotros definimos una variable tipo dw, es decir, de 16 bits, es posible que nosotros podamos formar valores que van desde 0 hasta 2 a la 16, es decir, desde 0 hasta 65.535. Bueno, aquí es 2 a la 16 menos 1. O si nosotros utilizamos números con signo, este es un número sin signo. Si utilizamos números decimales con signo, entonces podemos expresar datos que van desde menos 32.768 hacia el 32.767. Y así vamos aplicando esta regla para los otros tipos de variables de 32 bits, por ejemplo, de 64 bits o de 80 bits. El valor de las variables lo podemos definir utilizando diferentes bases. Por ejemplo, podemos darle valor en decimal. Por ejemplo, aquí hay una definición utilizando un valor en decimal para la variable llamada variable 1 de tipo db. Si no le ponemos nada más, así tal cual el número, entonces se asume que es una variable que está en formato decimal. Podemos dar el valor de la variable en formato binario. En este caso, aquí hay un ejemplo donde tenemos el nombre de la variable, variable 2, de tipo db. Tenemos aquí el valor de la variable que está dado en forma binario. Cuando damos el valor en binario en forma de ceros y unos, tenemos que agregar la letra b al final. Cuando damos el dato, también lo podemos dar en valor hexadecimal. Por ejemplo, aquí hay una variable llamada variable 3 de tipo db, definida en forma hexadecimal como 1a. Entonces recuerden que cuando capturamos un dato en hexadecimal, cada dígito cuenta por 4 bits. Entonces aquí tenemos 8 bits. Y cuando definimos una variable en hexadecimal, hay que poner la letra h al final para que quede definido que es un número en hexadecimal. Aquí hay otro ejemplo. Al definir una variable en forma hexadecimal,
y cuando la variable inicia con una letra, nosotros tenemos que iniciar con un 0. Si no ponemos este 0 e iniciamos con una letra, una variable que es hexadecimal, pues nos va a marcar un error del programa. También podemos utilizar datos en formato octal, por ejemplo, la variable definida como variable 5 de tipo db, la podemos definir de esta forma, y para expresar que se trata de un número en octal, dejamos la O al final. Al definir una variable, nosotros podemos dar un valor inicial de acuerdo a estas reglas que hemos visto, pero también podemos dejar este valor como un valor incierto, simplemente reservando el espacio de acuerdo a la directiva que ponemos aquí. Entonces, cuando nosotros no queremos asignar un valor, simplemente escribimos un signo de interrogación de esta forma, y entonces aquí hay un ejemplo de definición de variable llamada variable 1 de tipo db, que va a reservar 8 bits, un espacio de 8 bits en memoria, y no nos va a importar cuál es el dato que está almacenado. También es posible definir constantes. Las constantes son valores que no pueden cambiar su valor en la ejecución de un programa, como lo hacen las variables. Es decir, cuando nosotros definimos un dato como constante, ese dato no va a poderse cambiar a lo largo del programa conforme se vaya ejecutando nuestro programa. Las constantes tienen la característica de que no ocupan un espacio en memoria, entonces estos datos no van a reservar ningún espacio en memoria, y estos datos van a estar asociados al identificador o etiqueta que se les asigne en la sección justamente de datos. Bueno, aquí en la sección de datos es donde se definen. Realmente no se va a reservar ninguna cantidad de memoria para estas constantes, pero en cualquier punto donde se utilice la etiqueta de las constantes, pues se va a reemplazar esa etiqueta por el valor de la constante. Para definir las constantes se siguen las mismas reglas que se utilizaron al definir las variables, en el caso de los nombres, pero se utilizan las directivas EQ, que aparece aquí, o la directiva igual, como está aquí. Cuando las constantes se utilicen en el programa para hacer alguna operación con registros, nada más debe de cuidarse que el tamaño del dato expresado como constante no exceda el tamaño del registro con el que se hacen las operaciones. Veremos ejemplos después. Por ahora vamos a ver ejemplos de declaración de variables con el emulador EMU8086. Bien, aquí yo ya tengo en el editor del emulador EMU8086 un pequeño script, un pequeño apunte. Entonces aquí tenemos las dos secciones con las que empezamos. La sección de datos, que inicia con la directiva .data, y la sección de código .code. Y tenemos aquí parte de lo que sería un código de lenguaje ensamblador. Por ahorita no nos vamos a meter con estas expresiones, simplemente las expresiones que aparecen aquí nos permiten llevar la dirección del segmento de datos al registro de segmento de datos. Es todo lo que hay en esta parte de código, en el segmento de código. Por ahorita nos interesa más esta parte de definición de variables. Observen parte de código que está en color verde. Nosotros podemos realizar comentarios. Recuerden que los comentarios en los programas son simplemente cadenas de caracteres que nos permiten escribir de qué se trata el programa, pero que no son ejecutadas en el programa. Son líneas que no son ejecutadas en el programa. Y los comentarios los podemos escribir con punto y coma. Entonces aquí vemos que en la sección de datos se define, por ejemplo, en primer lugar, una constante denominada EQ. Vamos a comentar esta parte de aquí.
Entonces podemos emular el programa y no nos marca ningún error. Aquí tendríamos el mapa de memoria. De hecho, la constante no va a aparecer en el mapa de memoria, como vamos a ver a continuación. Podríamos definir la constante 2 de acuerdo a las reglas que vimos y no nos marca ningún error el emulador al correr el programa. Podemos empezar a definir otras variables, ya no constantes, sino variables. Por ejemplo, esta sintaxis nos define una variable de nombre var1 de tipo db o tipo byte o de 8 bits que va a tener asociado un valor en decimal de 10. Entonces podemos correr este programa y podemos buscar en memoria, podemos darle un par de pasos más para que se cargue la dirección del segmento de datos en el registro de segmento de datos. Podemos correr la instrucción, aquí vemos cómo se va ejecutando el programa y aquí ya se cargó la dirección del segmento de datos. Esta es la dirección del segmento de datos. Estas dos instrucciones están asociadas al modo de direccionamiento real, en donde utilizamos precisamente el contenido del registro de segmento de datos para dar la dirección donde están contenidos los datos, como recordarán. Entonces, si nosotros vamos a buscar en esta dirección 710, le agregamos un 0, buscamos, damos un enter aquí y buscamos en esta dirección, aquí está, 710 o 7100, que sería la dirección ya completa con el desplazamiento. Nosotros vemos que en esta dirección está almacenado el dato. Aquí iniciaría el segmento de datos, de acuerdo a lo que está almacenado en el registro del segmento de datos. Entonces, lo que está guardado en esta dirección es lo primero que está definido en este segmento de datos después de esta directiva .data. Entonces, lo que está almacenado aquí es 0A. Hay que recordar que el valor que le dimos a esta variable es un valor decimal de 10 y este valor decimal de 10 en hexadecimal es 0A. Entonces aquí podemos ver el valor en hexadecimal y el valor en decimal y el ASCII asociado. Si nosotros seguimos definiendo variables en este segmento de datos, las siguientes variables se van cargando en las siguientes direcciones de memoria en este segmento de datos. Por ejemplo, podemos definir esta variable var3, que es de tipo palabra DW, es decir, es de 16 bits, que contiene el valor 256. 256, aquí tenemos la calculadora, 256 en decimal. Si se fijan, este es un valor que está dado en decimal, pues no tiene la terminación H, ni la terminación O, ni la terminación B. Entonces, este valor 256 decimal equivale al valor hexadecimal 100. Entonces podemos ver en el mapa de memoria, al emular este programa, podemos dar un par de pasos para que ejecute la carga de la dirección del segmento de datos. 1, 2, y ya se ejecutó esta línea. Entonces aquí ya está cargada la dirección del segmento de datos en el registro de segmento de datos. Podemos ir a esta dirección, podemos ponerle aquí es un 0 y darle un desplazamiento 0. Entonces aquí nos manda a donde inicia el segmento de datos. Vemos que el valor de la primera variable que tenemos almacenada es var1, que sería el valor de 10, o en hexadecimal 0A. El siguiente valor que tenemos almacenado es la variable var3, en decimal sería el valor
256. Como ya veíamos, 256 en hexadecimal es el 100, 0100. Lo que vemos aquí en las siguientes dos líneas es justamente los valores menos significativos, los 2 bits menos significativos, que representarían 8 bits, y luego los siguientes 2 bits más significativos que estarían componiendo este dato de 16 bits. Entonces tenemos 8 bits primero menos significativos y luego los otros 8 bits más significativos para esta variable var3. Entonces todas las variables o el contenido de las variables se va cargando en las direcciones que corresponden al segmento de datos. Veamos otros ejemplos. Si yo defino una variable llamada var2 de tipo db o tipo byte que tenga el valor 256, esto nos va a marcar un error. Aquí nos marca un error porque estamos excediendo la capacidad de la variable de 8 bits. Recuerden que con 8 bits solamente podemos representar de 0 a 255 en decimal. Entonces aquí por eso nos marca un error. Si nosotros queremos valores mayores a 256, tendríamos que utilizar tipos de variable que son de mayor capacidad. Por ejemplo, una de 16 bits, la variable DW o palabra, word. Entonces si nosotros definimos ahora var3, la variable llamada var3 de tipo DW, que tenga este valor 256, en este caso no nos va a marcar ningún error. El programa corre. Pero si nosotros excedemos la capacidad de el valor de 16 bits, por ejemplo, en una variable DW llamada var4, nosotros queremos almacenar un valor en decimal que sea 66.000. Hay que recordar que en este tipo de variables solamente podemos almacenar un valor de 65.500 y algo. Aquí nos va a marcar un error porque estamos excediendo la capacidad que puede almacenar esta variable. Entonces podemos seguir definiendo variables. Por ejemplo, hay que recordar que con números signados podemos definir números negativos. Con 8 bits podemos representar números decimales que van desde el menos 128 al 127. Si nos salimos de ese rango nos marca un error. En este caso aquí bien, aquí nos marca un error, me parece que es por el nombre de la variable que definimos repetido. Ahí está. Entonces el menos 128 sí lo podemos representar con signo por medio de una variable tipo byte. Pero si nosotros nos salimos de ese rango, por ejemplo, si queremos representar el número menos 129 con una variable tipo db, nos va a marcar un error. Por ejemplo, la representación de variables en hexadecimal. Nosotros podemos representar la variable llamada var5 de tipo db, es decir, de 8 bits o un byte. De esta forma, 1f con la letra h al final y no pasa nada. Corre el programa. Igual nosotros podemos representar o intentar representar una variable llamada var6 con contenido en hexadecimal f1. Aquí nos va a marcar un error y de hecho ahí nos indica cuál es el error. Como comentábamos en las reglas de definición de variables, no podemos iniciar un valor hexadecimal con una letra. Tenemos que poner un 0 antes de la letra cuando queremos definir un número en hexadecimal que inicia con una letra. Entonces
Aquí tenemos la variable var7 y en este caso sí nos deja correr el programa. De la misma forma, si nosotros excedemos la capacidad, recuerden que cada letra en hexadecimal corresponde a 4 bits. Tener 3 dígitos en hexadecimal representa 12 bits, lo cual no puede representarse en una variable de 8 bits. Entonces aquí nos marcaría un error también porque excedemos la capacidad reservada en la variable. Variables en binario representadas en binario, por ejemplo la variable llamada var9 de tipo byte con capacidad de 8 bits, la podemos representar de esta forma, con ceros y unos, y dejando al final la letra B. Y aquí tampoco nos dice nada el emulador. Pero si nosotros excedemos, por ejemplo, con un bit, aquí hay 9 bits representados, 9 unos, nosotros estaríamos excediendo la capacidad de 8 bits de este tipo de variable. Y nos va a marcar un error. Finalmente, la representación de las variables en octal. Por ejemplo, esta variable en octal estaría representando, aquí tenemos la calculadora, 42, el valor 34 en decimal o el 22 en hexadecimal. Entonces, este valor en decimal es menor que el 255, por lo tanto, sí cabe en una variable tipo de b. Y el emulador pues no dice nada, lo corre. Pero si nosotros definimos una variable en octal que sea 454, el 454 representa el 300 en decimal. Se excede del valor 255 que puede representar una variable tipo byte, una variable de b. Entonces aquí sí nos marcaría un error. Pues bien, estas son las reglas básicas para definir las variables y las constantes en el lenguaje ensamblador. Espero haber sido claro. Por ahorita es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.